¿Qué pasa, Pisha? Pues bienvenidos a la ciudad de Chiang Mai, conocida como la ciudad de los templos, al norte de Tailandia. Estoy aquí detrás de un Buda que mide exactamente 17 metros y es que me encuentro en un templo muy conocido por la población local de esa ciudad, pero poco conocido por los turistas. Y aquí os voy a decir el nombre del templo, que lo tengo aquí apuntado. Se llama Wat Pratat Doi Kam. Así que vamos a echarle un vistazo. Aquí vemos unos elefantitos muy bonitos, animal muy sagrado en este país. Tenemos aquí a King Kong. Vamos a intentar sacar un poco de vistas. Y es que estamos situados 10 kilómetros del centro de Chiang Mai. La ciudad está justo por aquí. Ahora estamos en Burning Season, que es la peor temporada del año de esta ciudad, ya que hace mucha calor y hay mucha contaminación, ya que todos los agricultores queman sus campos en esta fecha para empezar la agricultura de nuevo. Típico incienso, y te pones aquí de rodillas y te pones a rezar a las pequeñas estatuas, a pedir tus deseos. Y todo esto que hemos visto por ahora es afuera del templo, aún no hemos entrado en el templo. Es lo que vamos a hacer justo ahora que tenemos la puerta justo allí. Por aquí tenemos la puerta. Que hay una estatua de un Lady Buda bastante grande y se ve toda la ciudad, así que vamos a ello. Vemos una pagoda muy típica. Son los dragones. Nos quitamos las zapatillas. Lo que podéis ver es muy tranquilo. Hay turismo, pero hay poco. Sobre todo son gente local, ya que para ellos es muy sagrado este templo. Aquí tocó la lotería más importante de todo el país, que fue $1 millón, y por eso justo en la entrada del templo encontraremos un montón de sitios que venden boletos de lotería. Después cuando salgamos lo enseñaré. Entonces muchos vienen aquí a rezar a Buda, a pedir sus deseos y después comprar la lotería a ver si le cae la suerte. Aquí tenemos dragones, parece un poco como los templos chinos. Mucho incienso aquí, mucha gente, no sé qué hay. Hay tantos inciensos que tiene aquí para evacuar el aire, el humo. Estamos viendo cómo le están rezando. Hay una estatua ahí, pero no llego a ver qué es. Y están con los inciensos en la mano y rezándole. Vamos a meternos adentro. Hay un Buda de oro pequeñito justo al fondo y un montón de flores.
Ahí hemos visto que hay unas familias rezándole a los monjes que están aquí. Todos los templos de este país tiene un número de monjes que viven en ese país, que viven en ese templo y viven de las donaciones, y también cuida obviamente lo que es el templo entero. Aquí vemos que tiene diferentes estatuas de Buda y puedes poner aquí las donaciones y pedir un deseo. เมื่อจบแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อพระเจ้าทันใจช่วยข้าพเจ้าให้สำเร็จได้โดยด่วนถ้าข้าพเจ้าสำเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิ50 พวงขึ้นไปเราจะให้ท่านกี่พวงก็บอกท่านตรงๆไปเลยการแก้บนก็เหมือนกันเมื่อเรานำดอกมะลิมาแล้วก็จุดธูป3 Por lo que estoy viendo, estas papelitas que vemos aquí, ถวายองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาไว้แล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าทันใจ Están como poniendo láminas de oro y lo están pegando ahí, pero no sé dónde sacar las láminas. Ah, vale, lo compran en la tienda que hay allí. Compra unas laminitas de oro en la tienda esa, y después con las papelitas estas que tenemos justo aquí puedes pegarlo en la bola y supongo que pedir más deseos. De tantos deseos que pedirá, supongo que alguno se cumplirá. Y aquí tenemos una pintura muy bonita del Lady Buda. Y estamos viendo los típicos tatuajes tailandeses, que si habéis venido por aquí veréis que hay muchos hombres muy tatuados. Y estos son los típicos tatuajes que se suele hacer la gente. E incluso muchos extranjeros que viven aquí o extranjeros que han venido aquí de vacaciones alguna vez en su vida tienen tatuajes de estos, muy típicos. Yo no tengo ninguno, ¿eh? Y es la tercera vez que vengo aquí en Tailandia, así que algún día me tendré que hacer uno. Y según he leído, este templo se construyó por dos hermanos en el año 620, y según una misteriosa creencia negra, aquí vivía una familia de 2 padres y un hijo que eran gigantes caníbales, y gracias a este templo, a Buda, se transformaron y dejaron de comer humanos por comer búfalo. Para comer búfalo, perdón. Eso es lo que dice la mitología. Y ahora vamos a ver la mejor parte, que es donde se ve todas las vistas y donde está la Lady Buda bastante grande. Como dije antes, las vistas durante estos meses no son muy buenas, ya que es temporada de quema y hay mucha contaminación y no se ve bien el horizonte, pero hoy es un día que yo veo que no hay mucha contaminación, así que posiblemente se pueda ver la ciudad desde fondo. Se ve un poquito la ciudad, ahora os lo enseño. Muy bonito. Tenemos detrás mía la estatua grande, y aquí tenemos otro Lady Buda en posición de Nirvana, que significa que está tumbada. Si habréis visto todos mis vídeos, habréis visto un vídeo que subí hace tiempo
que se llama Terrorismo en Tailandia, que es en el extremo sur de Tailandia, donde son todos musulmanes y hay un pequeño control de ISIS, y justo allí se encuentra el Buda con posición de nirvana más grande de todo el país, curiosamente en una región musulmana. Y mirad las vistas, chavales. No se apreciará mucho. Allí se ve que está Chiang Mai, se ve unos cuantos edificios y es muy extenso. Chiang Mai en sí solamente tiene 130.000 habitantes, pero si cuenta toda la extensión, que es casi todo naturaleza y mucho campo, se acerca a 1.200.000 personas, lo que es todo el área metropolitana. Yo me estoy quedando unos 20 kilómetros de Chiang Mai, muy rural, muy tranquilo. Llevo 2 meses haciendo vida normal ahí. Para mí, la mejor ciudad del mundo para vivir, y también es el mejor país del mundo para vivir, al menos según mis gustos. No sé que no es para todo el mundo igual, pero según mis criterios, esta es la mejor ciudad del mundo para vivir y el mejor país. Tenemos unas macro escaleras que, como podéis ver la forma, es la típica serpiente dragón de todos los templos de este país y de China y de Vietnam. Básicamente todos los templos budistas es muy característico tener esta cabeza de dragón, y llega justo hasta allí al fondo y con vistas a toda la ciudad, o al menos lo poco que se puede ver por la contaminación, pero algo se puede ver hoy, que hay otros días de esta semana que no se ve absolutamente nada. Y ahora voy a enseñar la parte más importante, que es el Lady Buda, que está justo aquí enfrente mía. Y un dato curioso, esta ciudad se le llama la ciudad de los templos porque está lleno de templos. Hay muchos templos donde no hay ni una sola persona, y cada barrio, cada vecindario tiene un templo bastante grande, a lo mejor no como este, pero casi como este, donde no hay turismo, donde no hay apenas gente local, solamente cuando se hace celebraciones los domingos. Y es que ni más ni menos tiene 300 templos lo que es la ciudad de Chiang Mai. Y yo, chavales, voy a enseñar dónde vivo. Más o menos vivo a unos 7 kilómetros a esa dirección. Después, si eso, enseñaré que también hay un templo justo enfrente de mi casa, y ahí sí que no hay absolutamente nadie. Y la ciudad de Chiang Mai está justo allí, que se ve unos cuantos edificios más altos. Así que vivo en una zona muy tranquila, con mucha paz. Vivo cerca de la montaña, más o menos, y cuando tengo ganas de un poquito más de ambiente, de pasármelo bien, de tomarme una cervecita, 20 minutos en moto, estoy ya en el centro de la ciudad. Un extranjero que tiene pinta de ser latino, tiene pinta de ser mexicano o peruano o de por ahí, y está hablando chino con una china, muy curioso. No sé si se ve ahí atrás. Vemos que hay dos personas que se acaban de casar, dos tailandeses. Habrán terminado la ceremonia y la boda, y supongo que habrán venido aquí a rezarle para que le den buena suerte y buena prosperidad en su matrimonio. Vemos que también está el fotógrafo de la boda ahí.
Vamos a ir saliendo y os voy a enseñar todos los puestos de lotería que hay justo en la entrada, como dije antes. Y por cierto, este templo es gratuito. Los templos que son muy famosos de la ciudad, todos los que están en el centro, la mayoría son de pavos, aunque vale 50 céntimos, como mucho 1 euro. Y este, como no es tan conocido por los turistas, es totalmente gratis, ya sea extranjero o no. Y mira, aquí os enseño todas las tiendas de boletos que hay de lotería. Sawadika. 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 Oh, lottery. Lottery. Kangkungkap. Ahí habéis visto cómo domino el tailandés, ¿eh? Estoy fluido tailandés. Te me van a chinar hasta los ojos de tanto hablar tailandés. Vemos más loterías por aquí. He visto que los precios de la lotería rondan entre los 100 baht, los más baratos, 2,50 €, y lo he visto hasta por 20 euros. Así que hay muchos tipos de loterías diferentes. Vemos más tiendas por aquí. Todo eso son tiendas de lotería y también algunos de ropa. Muy interesante, los recomiendo. Os pondré en la descripción el nombre del templo, ya que lo dije antes, pero tiene un nombre bastante complicado para escribir. Pues si estáis por aquí podéis visitarlo, está muy bien. Podéis venir, si conducís en moto, podéis venir en moto desde el centro de la ciudad sin ningún problema. Estoy de camino a casa, que ahora enseñaré mi casa, pero me voy a parar antes a coger una frutilla aquí, donde compro siempre. Sawadika. Sen. Sawadika. $50? $5? $3? No? Okay. Oh, mango? Okay, I'll take pineapple. Kangkungkap. Kangkungkap. Tenemos muchas frutas, vale 50 céntimos cada bolsita, me he cogido 3 bolsitas. Y ahora os voy a enseñar mi casa. El bar que está justo aquí enfrente es donde ceno casi todos los días, y justo allí, más para allá, es donde almuerzo casi todos los días. Y aquí es donde compro las frutas todos los días también. Y ahora voy a enseñar un poquito mi barrio, el templo que hay enfrente de mi casa, y enseñaré mi casa. Un poquito más de campo, ¿no? Un poquito más simple, pero la verdad que es muy tranquilo, tiene de todo, la gente muy simpática. Aquí no hay absolutamente turismo ninguno porque no hay nada que ver, y son todos locales, pero sí que hay al menos todos los días me encuentro 1 o 2 personas de extranjeras que llevan años aquí viviendo, algún que otro jubilado alemán también hay por aquí. Que como dije antes, la ciudad de los templos tiene más de 300 templos. Si vas andando, cada 5 minutos te encuentras un templo. Si estás afuera de la ciudad, como estoy yo ahora, está lleno de templos y están completamente vacíos. Los domingos suele haber más gente, lo tienen cerrado ahora, no sé por qué. Pero son templos muy bonitos, no como lo más importante de la ciudad, como hemos visto antes, pero son templos que por dentro son preciosos. Lo tienen cerrado, el por qué no lo sé. Normalmente está abierto siempre, pero no sé por qué lo tienen cerrado.
Y encima hoy es domingo, que domingo es un día importante para ir a los templos, como la iglesia, ¿no? Muy típico de los domingos a la iglesia, pues igual con los templos. Y sé que por la noche, si todos los domingos, es decir, hoy es domingo, hacen ceremonias y ponen la música muy alta y se ponen ahí a hacer como rituales. Y desde mi casa la escucho todas las noches. Todos los domingos, perdón. Y este es que tengo entendido que es un templo un poco así de, no sé, de magia un poco oscura. Ya podéis ver aquí a nuestro compadre, no sé si es... representará algo del diablo, supongo. No sé exactamente el qué. Mirad, aquí tenemos otro en negro. Las velas que le pone también son velas negras. Así que tiene que representar algo de espíritus malos o algo de eso. Por eso todos los domingos se escuchan rituales un poco raros. Mira, con 5 ojos. Y aquí viven muchos monjes. Siempre los veo pasear. Y le dan de comer a mi perro. Lo estoy escuchando, están ahí adentro. Y ellos viven obviamente aquí en el templo. Hay un gato ahí. Una pagoda. Aquí tenemos... esto no lo había visto yo. Tiene como una cara de dragón, caballo o algo así. No sé, muy raro, nunca he visto esa... No sé si alguno de vosotros sabréis qué es eso, pero... es muy raro. Por eso digo que es un templo un poco diferente a los demás, un poco... tiene algo que ver con los diablos y con la magia negra. Tengo entendido, que yo no sé si es verdad, pero a mí me habían dicho, mi casera, que aquí se crema a personas, es decir, se la queman, que es como un crematorio, y cuando alguien muy religioso muere, pues su familia la queman aquí adentro y lo hacen los domingos. Por eso lo de la música un poco rara que ponen y los gritos. Y os podéis hacer una idea, porque aquí en la puerta veis, para que veáis que no miento. Por eso a lo mejor habrán quemado a alguien o estarán limpiando, no sé. Pero como podéis ver, que no se puede pasar, está todo negro del humo. ¿Veis que está como quemado? Podéis ver aquí en el suelo, está lleno de cenizas. Mira, en esta parte se nota incluso más. ¿Veis que están todos los bordes negros de la puerta? Y lo que hacen ahí, esto se puede visitar durante el día, está abierto, pero en el centro tiene una parte donde tú pones el cuerpo ya muerto y lo queman ahí. Y por eso a veces, aparte de la música, también entra un poco de olor un poco fuerte en mi casa, pero tampoco es nada grave. Y ahora os voy a enseñar mi humilde morada, que es donde llevo viviendo ahí los 2 últimos meses. Y posiblemente vuelva a vivir aquí otra vez en un futuro. Pero ahora tengo planes de moverme un poquito y visitar nuevos países. Justo aquí vemos el templo. Y ahora enseño mi casita, que vivo con más gente. ¿Qué pasa, hijo? Aquí vive una familia de tailandeses. Aquí viven unos americanos, una pareja de americanos, de chavales de, no sé, 35 años, cosas así, que teletrabajan. Esta casa la alquila, pero la tienen vacía. Los dueños, que son una pareja
de lesbianas chinas, de origen chino, son tailandeses pero de origen chino, vive justo aquí arriba. Y yo vivo en la casa que está allí, que ahora os voy a enseñar. Y ahora voy a enseñar la parte común. Hello. Sawadee. Esta es una zona común, que a veces ceno yo aquí por la noche. Me pongo con un ordenador para mirar cualquier cosita y está lleno de miniaturas súper bonitas. Todo de madera, tallado a mano, súper espiritual, súper tranquilo. Si alguien se plantea vivir en un sitio de estos, me puede dejar un comentario y pondré el nombre del sitio. Zonas comunes, tenemos lavadora ahí. Os enseño la cocina. Que cocino 2 o 3 veces a la semana, como mucho. Tiene la verdad de todo, tiene esta máquina de hielo, horno, microondas, arrocera, hay de todo. Aquí tenemos una cabañita, pero que ahí se almacena cosas, no hay nada. Te voy a enseñar el jardincito. Mira qué bonito. Todas las mañanas le ponen algo de beber y de comer también. Mira que está todo súper bien cuidado. Lo limpian todos los días. Tiene una chica que se encarga del mantenimiento de las zonas comunes. Corta el césped y eso. Una maquita aquí. Otra hamaca. Una casita de pájaros, pero yo creo que no hay ningún pájaro. Hay aparcamiento para los coches, las motos. Aquí tenemos el perro más travieso de la casa. Os voy a enseñar. Tenemos aquí una macro pecera, que hay muchos peces. No los veo ahora, pero son los típicos peces naranjas, eso. Pero no los veo. Aquí se ven los pequeñitos. Pero por ahí hay un par de peces naranjas, que ahora mismo no los veo dónde están. Hay un sitio con un saco de boxeo también y un par de pesas, por si eres deportista. Justo aquí. Y ahora voy a enseñar lo que es mi habitación. ¿Qué te pasa a ti, Lisa? ¿Qué te pasa a ti? Ya no me sueltan todo el día. Y chavales, para que os hagáis una idea de la seguridad que hay en Tailandia, la puerta de afuera de la cancela se deja abierta. Yo puedo cerrar mi casita, pero nunca la he cerrado. Y es más, no es que nunca la haya cerrado, es que tengo la llave de mi casa en la puerta. En plan, solamente hace falta que haya un cartel que ponga "róbame". Pues aquí dejo. No la guardo ni adentro de mi casa ni en el bolsillo. Dejo la llave justo fuera y encima con la puerta abierta. Y esta es pequeñita, pero lo que más me importaba a mí era tener jardín, espacio libre. Me da igual que la habitación sea pequeña, la verdad. Tiene aquí un ventilador, pero también tiene aire. Una cama bastante cómoda. Frigorífico, escritorio. Y aquí tenéis toda mi ropa. Y mi mochila, con la que llevo viviendo el último año. Todo esto es lo que tengo en mi vida. No tengo ni coche, ni casa propia, ni nada.
Y aquí tenemos el baño. Así que posiblemente haga un vídeo de coste de vida en esta ciudad. Posiblemente os sorprenderá. Así que nada, espero que haya gustado este pequeño tour por esta magnífica ciudad y que espero que haya gustado el templo tan bonito que hemos visto. Y desde aquí, desde mi humilde morada, nos vemos en el siguiente vídeo.